Buenas tardes, profesora Rosa Campos Pulido. Mi nombre es Eduardo Giles Martínez, soy estudiante de biotecnología. Esta es mi evidencia de aprendizaje. El tema de mi proyecto es investigación sobre ingeniería genética. Introducción. Este trabajo constituye una reflexión analítica sobre cómo se han sucedido, en la línea del tiempo, algunos de los descubrimientos relacionados con la ingeniería genética y con los organismos genéticamente modificados que son materia de la biotecnología y que han tenido un impacto axiomático para la humanidad. Este documento sigue la siguiente distribución: estructura, metodología de investigación. En la primera parte del trabajo subrayo las características del proceso y metodología de investigación, que es la columna vertebral del estudio argumentativo, el análisis de datos, de encontrar la correlación causa-efecto, de explicar un fenómeno científico, de establecer el marco teórico y la hipótesis, así como subrayar lo que constituye la sustentación de argumentos con bibliografía confiable y la consecuente atribución de autoría. Desarrollo temático. Después sigue el desarrollo temático dividido en 4 secciones, desde el descubrimiento del ADN hasta los avances recientes de la investigación tecnocientífica relativa a los organismos genéticamente modificados. Toda esta ingeniería genética a nivel molecular está dedicada teórica y empíricamente a la producción de nuevos medicamentos y forma parte de la rama de la biotecnología sanitaria, que es la piedra angular de la investigación microbiológica de vanguardia, lo que constituye, desde mi perspectiva, la justificación de este proyecto de investigación. Proceso de investigación. De inicio se requiere establecer un procedimiento metodológico representado por el diagrama de flujo de investigación, que nos sirve de guía sobre lo que se pretende hacer, el marco teórico, el planteamiento del problema, la hipótesis, los objetivos generales y específicos, las metas, el propósito y la conclusión. Planteamiento del problema. Por lo que respecta al planteamiento del problema, sustento mi proyecto en el razonamiento metodológico de aglutinación de factores explicado por la doctora Rosario Martínez de la Universidad del Perú, en donde A significa qué, cómo, dónde se desarrolló el concepto de la investigación en ingeniería genética. Q, quién o quiénes trabajan en esa rama de investigación. P, cuál es el problema que se va a plantear. En el recuadro de la izquierda tenemos algunas de las causas. 1. La curiosidad innata del ser humano por la aventura del conocimiento. 2. El anhelo de los científicos por descubrir una cura para tantas enfermedades. En el recuadro de la derecha, algunas de las consecuencias. El descubrimiento de una extraordinaria faceta de la ciencia, la composición del ADN, la decodificación del genoma humano y los organismos genéticamente modificados. El descubrimiento de fármacos de diseño para combatir y erradicar algunas enfermedades graves. Y por último, en el recuadro de abajo, la aportación, que es la asociación de los factores enumerados y que constituye el planteamiento del problema citado al inicio como tema de investigación. Marco teórico. El marco teórico informa de los antecedentes del tema que vamos a investigar, el enfoque y la metodología de análisis que han empleado otros autores, y a través de este marco referencial identificaremos el estado de conocimiento actual para analizar qué podemos agregar a la ruta del saber sobre el tema elegido. En ese sentido, la doctora Iliana Castañeda Abascal, de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba, subraya que el marco teórico es un proceso reflexivo ante un problema científico donde se organizan los conocimientos que la ciencia ha alcanzado sobre el tema elegido en conjunción con la posición crítica del investigador. Por su lado, la profesora Lucy María Martínez de la Universidad Nacional Autónoma de México, añade que el marco teórico o marco referencial se sustenta en la revisión de las investigaciones previas sobre el tema específico de nuestro interés, así como las diversas teorías que explican el problema, y ello precisamente va a constituir el fundamento central de nuestro análisis
y la propuesta de investigación. Hipótesis. La hipótesis es una respuesta analítica al planteamiento del problema. Se trata de esquematizar la información y formular un inicio de hipótesis. Se trata de esquematizar la información. Procederemos en consecuencia a la tarea de estudiar y ordenar la información recabada en las fuentes bibliográficas sobre el tema determinado, hacer una revisión exhaustiva de la literatura apropiada y seleccionar aquella información que sea esencial a nuestro propósito de investigación. Redacción propiamente dicha del marco teórico en el cual como autores expondremos de manera articulada y coherente los hallazgos encontrados en dicha literatura. Sistematizar la información, que significa relacionar los datos sustantivos, comparar, integrar y fijar una investigación científico formal, inferir un conocimiento y sugerir nuevas líneas de investigación. Cronograma. Como parte importante de un proyecto de investigación, debe de elaborarse un cronograma de actividades que contenga la información calendarizada de inicio y término de cada fase de nuestro proyecto. Y por supuesto agregar actividades y actualizar constantemente dicho registro. En esta lámina se puede apreciar que este proyecto de investigación se realizó de abril a mayo de este año. Desarrollo temático: la importancia de la biotecnología y la ingeniería genética. La biotecnología, que involucra la conjunción de varias disciplinas de enorme importancia, como la microbiología, la biología celular, la bioquímica, la ingeniería genética y proteómica, constituye una rama de la ciencia que está transformando positiva y radicalmente la forma en que investigadores y filósofos conciben la progresión de la vida en la Tierra, al abrir nuevas fronteras de investigación encaminadas a la erradicación de enfermedades genéricas, crónicas, infecciosas que aquejan a la humanidad. Objetivo general: describir qué es la ingeniería genética a través de una exposición asertiva. Objetivos específicos: definir qué es el ADN, en qué consiste el proyecto del genoma humano, qué son los organismos genéticamente modificados y qué es CRISPR-Cas9. Desarrollo: el propósito de la investigación es compartir la información sobre el tema elegido. Descubrimiento del ADN. El 25 de abril de 1953, los investigadores James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura de la doble hélice del ácido desoxirribonucleico. Es sin duda un descubrimiento teórico muy importante porque se logró establecer la ingeniería de la cadena de nucleótidos, los genes del ADN. Dicha estructura de polímeros consiste en una molécula de desoxirribosa agregada a un grupo de fosfatos mediante la unión química covalente de las bases nitrogenadas de adenina y timina por un lado y citosina y guanina por otra parte. Esta tesis constituye nada menos que la culminación de la teoría cromosomática de la herencia establecida por Gregorio Mendel en 1902. Por ese descubrimiento, Watson y Crick fueron acreedores del Premio Nobel de Medicina en 1962. Considero que este extraordinario descubrimiento constituye un cimiento en el campo de la ciencia y al mismo tiempo marca de alguna manera el nacimiento de la biotecnología moderna. Proyecto del genoma humano. El 14 de abril del 2003, los jefes de Estado de 6 países, Alemania, China, Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña y Japón, integrantes del proyecto multinacional del genoma humano, anunciaron la secuencia genética de 3.000 millones de pares de bases del genoma humano. Cabe destacar que en forma paralela, la empresa Celera Corporation también investigó ese mapeo genético. Este descubrimiento sirve para la detección temprana de enfermedades graves como el cáncer, la diabetes y de algunos problemas cardiovasculares en el ser humano. Esta innovación científica del genoma humano es un instrumento de trabajo indispensable para el beneficio de la humanidad. Sobre esa exploración científica, algunas instituciones de investigación como el Instituto Británico Sanger han integrado una extensa base de datos sobre el genoma humano. Un organismo genéticamente modificado
es aquel cuyo ADN ha sido alterado o modificado a través de la ingeniería genética con material genético de otro organismo, que puede ser una bacteria, un virus, una planta o un animal, referido como un organismo transgénico. Los organismos genéticamente modificados han sido diseñados y comercializados en la industria alimentaria, la agropecuaria y en la manufactura de nuevos fármacos. Aquí se muestran algunas de las principales compañías que realizan innovaciones en sus productos genéticamente modificados, así como algunos productos que están disponibles en el mercado. Hay una corriente de opinión contra los transgénicos que se ha vuelto un auténtico cliché porque pueden dañar a otros cultivos y porque todavía están inconclusas algunas investigaciones sobre los posibles daños en el metabolismo del ser humano. CRISPR-Cas9. Esta tecnología es útil para editar o corregir el genoma de cualquier célula en un organismo. Por regla general se conoce por su nomenclatura en inglés. El Cas9 es la enzima que sirve como tijeras moleculares para la segmentación del ADN. En agosto de 2012, la doctora Emmanuelle Charpentier de la Universidad de Suecia y la investigadora Jennifer Doudna de la Universidad de California publicaron en la revista Science los resultados de su investigación, que consiste en cortar a nivel molecular un segmento de una cadena de ADN in vitro y sustituir ese segmento por uno diferente genéticamente modificado. Básicamente ese procedimiento sirve para curar enfermedades como el cáncer, el HIV, y otros padecimientos graves. Algunos connotados científicos y filósofos hablan del advenimiento del transhumanismo, que consiste básicamente en la idea de que el ser humano puede modificarse dramáticamente en su aspecto físico y mental gracias a tecnologías como la clonación genética, la nanotecnología, los implementos biorrobóticos tipo cyborg, todo ello como una forma asistida de evolución del hombre. Conclusiones. Considero que se demostró la hipótesis del trabajo en el sentido de realizar una reflexión tautológica del tema de la ingeniería genética y los organismos genéticamente modificados y los alcances de esa investigación. Hemos observado en el curso de los últimos 20 años una sorprendente evolución en el campo de la investigación genética, no solo en la prevención y erradicación de algunas enfermedades como el cáncer, sino en la modificación genética de las células de algunos organismos. Toda esta revolución tecnocientífica en el ámbito de la medicina, la biología y por supuesto la biotecnología está orientada a transformar las expectativas de la humanidad en base a la erradicación de numerosos padecimientos que aquejan al ser humano. Muchas gracias por su atención.